buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es 23 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al Día. Bienvenidos, bienvenides todos y toes a este programa que va a estar con nosotros hasta las 11 de la mañana, en el caso de que vean, de que escuchen ustedes en directo RPA, luego se emite en diferido también por la televisión del Principado de Asturias. Vamos a hablar en la primera parte del programa del Banco de Ensayos de Valnalón, programa que desarrolla esta entidad para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Asturias. El objetivo, impulsar negocios con valor añadido, esos que nos gustan tanto aquí en este programa, a través de un apoyo profesional intensivo. La segunda parte y la tercera nos van a quedar especialmente musicales porque vamos a estrenar con Bacotesio, grupo de rock formado en 2007 en Tapia, uno de los mayores representantes de la música en neonaviego, su último disco, el quinto ya de su trayectoria, Ai Uayuz, que siempre acaba saliendo. Estará con nosotros Daniel García, voz, batería de Bacotesio. Y decíamos muy musicales porque la tercera parte también servirá para estrenar otro proyecto musical. El de Joaco Vil viene del Concello Salas, publica su segundo disco en solitario, Polémico Manual de Aterrizaje. Es un músico que lleva ya una larga trayectoria y que va a estar en estos estudios para estrenar el segundo trabajo que realiza en solitario. Todo ello con Juanjo García Otero en la realización técnica, un programa que comienza ahora mismo. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Ya está en marcha la octava edición del Banco de Ensayos, el programa que desarrolla Valnalón. La intención es apoyar proyectos de negocio con valor añadido. La broma que siempre gastamos, proyectos con IVA, con el impuesto también, porque si les va bien van a pagar impuestos y eso está también muy bien. De algo tienen que salirles perres, de alguna manera tenemos que sufragar los gastos que hay, por ejemplo, en los servicios públicos, pero sobre todo con valor añadido dentro de esa broma que siempre utilizamos. Aportan desde Valnalón un apoyo empresarial intensivo, profesional, para ayudar a estos emprendedores a sacar adelante sus iniciativas. Más o menos lo que acabo de decir, Sara, ¿no? Sara Cillero es la coordinadora general de Valnalón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios, Sara. Laura González Suárez, de El Cubo Sin Gluten, es otro de los ejemplos de trabajo que está desarrollándose en Valnalón. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿qué tal? Y hablamos también con Miguel Sánchez Cuervo, de Artemis, un proyecto para la automatización de procesos especialmente dirigidos a pymes. Miguel. Sí, es. Muy bien. Buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Pilar González Tascón, de Pili, tu guía en la cocina para personas con discapacidad visual. Pili. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias también por acudir a estos estudios de RTPA para hablarles hoy de los proyectos del Banco de Ensayos. Lo primero, a ver, vamos a circunscribir de qué estamos hablando, Sara, porque es una iniciativa que lleva ya, son 7 años y este es el octavo. Es la octava edición y llevamos haciéndolo desde el año 2022. Es una iniciativa, en este caso, que desarrolla Valnalón, en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, con el SEPEPA. Y es un sueño cumplido. Hace ya muchos años, Valnalón vamos a hacer ya 40, ya somos jóvenes maduritos. Vamos a hacer ya 40 años en esto del emprendimiento y una de las cosas que soñábamos era precisamente poder diseñar un programa en el cual los emprendedores y las emprendedoras pudieran testar esos proyectos antes de ponerse en marcha, pudiéramos acercarlos al mercado, probarlos y ver si ese valor añadido del que tú antes hacías referencia pues tenía sentido y había oportunidad de mercado para que esos productos y servicios que quieren llevar pues pudieran llevarse como una empresa viable y rentable. De ahí nace ese banco de ensayos. ¿Qué es lo que no teníamos? Pues financiación.
suficiente para poner en marcha este proyecto. En el año 2022 llegan los fondos MRR y vemos la oportunidad, junto con el Servicio Público de Empleo, de poner en marcha este proyecto soñado, que era el Banco de Ensayos para Emprender. Y así nace la primera edición en el 2022. ¿De qué va el programa? Bueno, pues el programa es una aceleradora de proyectos, como tú muy bien decías, que tienen todos un claro componente de innovación diferente, que aportan ese valor añadido al territorio, a las personas. Entonces, seleccionamos proyectos, hacemos un curso, abrimos 2 convocatorias al año y la gente se presenta. De ahí podemos elegir, en este caso, 20 proyectos máximo en 2 convocatorias y están juntos durante 360 horas, 3 meses, obligatoriamente presenciales 30 horas semanales, trabajando todos los proyectos en todos los proyectos. Y ese es el valor también diferente del banco. O sea, todos trabajan en todo. Todos trabajan en todos los proyectos. Somos una mesa completa donde todos aportan valor a todos los proyectos y todos tienen que estar dispuestos a que todos sus compañeros también destripen sus proyectos y los ayuden a construirlos de nuevo. Ese es un valor diferenciador. Otro valor muy importante del banco para nosotros es la beca. Sí. Todos los proyectos están becados. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas tengan la oportunidad de dedicar todo ese tiempo. Le estamos diciendo a alguien que dedique 30 horas a la semana a trabajar de manera presencial. Eso es un trabajo en sí mismo. Claro. Por eso lo pagamos. Entendemos que eso debe de ser correspondido y, por tanto, la beca cubre como si fuera el salario mínimo interprofesional por ese trabajo. Más o menos unas 880 euros al mes durante 3 meses. Entonces, eso nos permite también que las personas puedan conciliar, por ejemplo, abonar también dinero para poder conciliar, personas que puedan pagar, como el caso, por ejemplo, de Pili, que os contará ella, el transporte, que supone ir y venir todos los días, gente que necesita poder tener un medio de subsistencia durante esos 3 meses y que de otra manera no podría hacerlo. Hay personas que lo compatibilizan con un trabajo a media jornada. Laura nos va a contar lo complicado que supone a veces dedicarse al banco de ensayos y trabajar a la vez. Entonces, es un proceso que sabemos que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Bueno, y en esas horas veremos. Vamos a ir hablando con cada uno de vosotros. Intervenís cuando veáis conveniente. Esto claro. Es una tertulia, esto es un debate, esto es una conversación. Lo que vamos a hacer ahora al principio es pues un pequeño saludo y cada uno de vosotros me vais a exponer por qué queréis participar en esto. Luego ya entramos en el proyecto concreto de cada uno de vosotros. Pero, Pili, por ejemplo, ¿por qué te acercas a Valnalón para participar en esta iniciativa, lo que es ya la 8ª edición del Banco de Ensayos? ¿Qué te atrajo del tema? Lo que más me atrajo en ese momento es la curiosidad de cómo emprendían mis compañeros y compañeras. Y esa ilusión que hacemos sinergia entre todos y todas, porque los proyectos eran todos diferentes, pero todos podíamos aportar algo a los demás. Y la verdad que para mí fue totalmente apasionante. Una cosa es tener una idea. Yo de hecho lo he vivido porque presenté en la 11 a nivel interno el proyecto Kiosco sin llave. La idea surge en un segundo, dando un paseo. Oye, qué bien, ojalá que los kioscos de la 11 se pudieran abrir con una tarjeta y no con llave. Bueno, dice mi marido, ¿por qué no lo redactamos? Mándalo a lanzar, ¿qué pasa? Y lo seleccionaron como una de las ideas muy buenas para el reto de 11 Innova. Uh-huh. Pero desde ahí a convertirlo en proyecto, tuve que trabajar muy, pero que muy duro, porque me encontré con un equipo de personas que no nos conocíamos de nada y que cada uno opinaba según su experiencia. Sí. Yo muchas veces me esforzaba a tope, entregaba el trabajo al impulsor de proyectos maquetista y resulta que siempre me encontraba que me devolvía el trabajo completamente cambiado el orden.
Y entonces eso a mí me molestaba bastante, pero bueno, si yo lo he hecho con toda mi mejor intención, ¿por qué me lo devuelve patas arriba? Ya. Hasta que llegué a comprenderlo, llegué a conectar con otras personas. Había una persona que hacía un poco de muro de contención de emociones, que era la secretaria de Don Zainoa. Y esa fue mi primera experiencia, digamos, como intraemprendimiento, hasta llevarlo a Madrid, ya hecho proyecto, presentado junto con otros 9 proyectos finalistas, y resulta que Kioscos en Llave salió ganador. Y ahora ya es realidad. Pero desde que surgió la idea del 2021 hasta el 2025, que ya es realidad, ya hay 100 kioscos funcionando con ese sistema de una cerradura, donde con una aplicación desde el móvil se puede abrir y cerrar los kioscos sin necesidad de llave. Claro, que para personas con problemas visuales eso es importantísimo. Bueno, y a nivel operativo también. Bueno, pues para mí fue una experiencia brutal. Y luego, a la hora cuando fui, digamos, al banco de ensayos, yo ya venía con un camino recorrido, pero mis compañeros, compañeras, también tenían su camino recorrido. Y para mí me parecía apasionantes todos sus proyectos, incluso más que el mío. De verdad que sí, cualquiera de ellos podría presentar cocina inclusiva y colaborativa, o Pili tu guía en la cocina, cualquiera de mis compañeros lo harían tan genial como yo. Vamos a seguir hablando de cocina, vamos a seguir hablando de comida, por lo menos, porque el proyecto de Laura González Suárez, el cubo sin gluten, va por ahí. Un poquito, sí. ¿Por qué te acercas a Valnalón? Luego hablamos específicamente de la iniciativa. Surge un poco de la necesidad, ¿no? Pero ya llevaba años con la idea de viendo convocatorias de Valnalón. Yo creo que este año ya tenía que ser sí o sí. Fue mi madre un poco la que insistió, apúntate y el no ya lo tienes, pero a ver lo que sale. Y la verdad es que fue un desarrollo brutal en todos los sentidos. Entiendo que ya conocías, Valnalón en general, lo decía antes Sara, son 40 años de actividad, ya es muy conocido en Asturias, pero concretamente el banco de emprendimiento, el banco de ensayos, ya era algo conocido para ti. De eso ya lo comentaba con los compañeros, tenía libretas por casa con anotaciones ya de otras ediciones y no había surgido hasta este año. Bueno, pues esa es la idea. En el caso de Miguel Sánchez Cuervo, al frente de Artemis, Miguel, ¿cómo te captan? ¿Cómo te secuestran? ¿Cómo me meten en la secta de Valnalón? De emprendedorono. De emprendedores que te tienen que engañar para entrar ahí porque es muy complicado. En mi caso, yo me dedicaba a mi profesión, llevo 15 años y entré en un pequeño momento de ese momento vital de descanso que todos a veces necesitamos en nuestra carrera. Y me vio la oportunidad en mi cabeza, empezó a aparecer esta idea de crear un proyecto y te encuentras en una situación de que dices, bueno, tengo la idea, pero ¿qué hago ahora? ¿No? Son cientos de cosas y te ves como muy solo en ese camino. Pues ahí fue donde empecé a ver que había muchos recursos en Asturias y hay muchos, que esto es importante que hoy estemos hablando de aquí para que la gente los conozca, porque muchas veces es difícil saber que existen. Y tirando del hilo empecé un poco por lo que hay en Oviedo Emprende, otros tipos de sitios en los que hay, llegué a Valnalón y cuando vi el programa que había, cuando vi el contenido, lo intensivo que era y la ayuda que podía ofrecer, pues vamos, no lo dudé y me lancé de inmediato a ello. Tenemos, Sara, más candidatos que plazas habitualmente. Sí, tenemos más candidatos que plazas. En esta última edición se presentaron 30 personas y para la última plaza, que eran 10 en esta última convocatoria. Entonces sí tenemos. Por eso hacemos un curso de selección. Durante una semana trabajamos con ellos, tienen que presentar sus proyectos y también les hacemos entrevistas personales. Una de las claves del proceso no es solo desarrollar
desarrollar y acelerar esos proyectos, sino desarrollar esas competencias emprendedoras que necesitan las personas para emprender. Todos hablamos siempre de que parece que el proceso, yo siempre digo que es como en las bodas, ¿no? Que parece que en las pelis la boda es como el final de la película, cuando en realidad es el principio en la vida de un... ¿no? O el final definitivo. O el final definitivo, exactamente. Bueno, pues aquí es un poco igual. Parece que los emprendedores, el reto inicial es poner la empresa en marcha, ¿no? Y nosotros tenemos el foco en crear empresas que duren. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que necesitamos que las personas, los equipos que van a estar al frente de los proyectos sean capaces de desarrollarlos, porque luego van a pasar muchísimas cosas a lo largo de la vida de una empresa, como muy bien decía Miguel, que pasan a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Que no es una línea recta. Entonces, capacitar a esas personas para que sean luego responsables de cómo hacer y cómo manejar la incertidumbre, el riesgo, los problemas, lo que no saben hacer. Entonces, todo eso hay que gestionarlo. Y esas competencias también las trabajamos mucho en el banco de ensayos. ¿Tenéis estadística de cómo van las cosas? Porque sí, está muy guapo lo que acabas de decir, ¿no? Estoy ayudando a gente a poner en marcha su empresa, pero después, ¿cuántas permanecen en el tiempo? Bueno, pues mira, las estadísticas son buenísimas y además a Miguel le encantan porque es ingeniero informático y entonces los números datos, es lo que yo entiendo. Los datos, con Miguel hemos trabajado muy bien siempre, los datos tienen que estar ahí. A lo largo de todos estos años, de 2022 a 2025, han pasado 58 proyectos, contando ya estos 10 últimos de esta octava edición que acaba de finalizar. De todos esos proyectos, el 51% ya están puestos en marcha, ya se han convertido en empresas. Y de ellos, además, hay 19 que todavía están en proceso. Entre ellos, el de Laura o el de Pilar, que está en proceso, y Miguel Pues sí. es una de las que ya está puesta en marcha. De todos esos, el 100% siguen abiertos. Todas las que se han puesto en marcha desde 2022 siguen abiertas. Y ese porcentaje es el que nos anima también, de alguna manera, a seguir trabajando con esta metodología de cara al 2026, que habrá 2 ediciones nuevas. ¿Por qué? Porque vemos que funciona esta metodología. Lo hablábamos antes y es importante. Todos los proyectos aportan a todos. Entonces, durante todo ese tiempo tú tienes a 10 personas trabajando en tu proyecto. Eso, claro, le da un valor añadido enorme y hace que el proyecto nazca con muchísimo más potencial, más valor, más enriquecido y mucho más testado. ¿De dónde sacáis la metodología? ¿La habéis inventado en Manalón? Si la habéis inventado, patentarla, por favor. Bueno, la metodología es una metodología que hemos diseñado efectivamente directamente en Valnalón y que también utiliza recursos de análisis de modelo de negocio que existen. Lo que hemos hecho es fasear el proyecto. Entonces, las 2 primeras semanas se dedican al diseño del modelo de negocio, las 5 semanas del medio se dedican a prototipar esos productos y servicios de manera que puedan ser tangibles para el cliente y a poner precios, a analizar costes, y las últimas 5 semanas nos dedicamos a ir al mercado con esos prototipos y a testar todo esto con clientes reales. De hecho, ellos os van a contar, como fue el caso de Laura, por ejemplo, que ya salen del banco con clientes. Vale, venga, empezamos por ti, Laura, por ejemplo. ¡Hala, tocote! Me tocó. Háblanos un poco de lo que es la iniciativa y luego entramos más en concreto en más detalles. Se llama El Cubo Sin Gluten. Es una tienda, consultoría de productos sin gluten. Sí, surge un poco de la necesidad. Yo soy celíaca desde 2007 y bueno, aunque soy de Llanera, llevo tiempo viviendo y trabajando en Llanes y ahí me doy cuenta, bueno, pues que he hecho un poco de menos Más de comprar Llanes a productos. Llanera, podéis haber ido de Mieres a Meres. He hecho un poco en falta la compra de productos de obrador, de empanadas, bollos preñados, cosas así que ahí no se encuentran fácilmente. Sí que hay cosas en supermercados, pero digamos que pan de calidad o cosas así no. Entonces, bueno, ya pues con la idea ya en la cabeza durante un montón de tiempo, me apunté al banco con esa idea. Entré pidiendo el primer supermercado sin gluten de Asturias. No sé la idea tan ambiciosa dónde llegará, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Interesante. Vale, porque hay iniciativas de productos sin gluten, por ejemplo, son bastante conocidas las que hay en Cangas, de Narcea. También organizan Felicidad, ¿no? Que es un juego de palabras que dice muy a las claras la intención. Tu objetivo, acabas de mencionar, crear un supermercado. Sí.
Sería una tienda en la que poder comprar con tranquilidad. Al final pasamos mucho tiempo en el supermercado leyendo etiquetados, comprobando que los productos son sin gluten certificados y al final pues es un poco facilitar la compra, ¿no? A personas que como yo no podemos comer gluten. Vale, y eso... llegas a Valnalón y le dices a Sara, oye, mira, que yo quiero... ¿Cómo lo hacéis? Sí, así básicamente. Me apunté pues sí. me apunté al curso con la idea de, bueno, nos piden, ¿no?, un proyecto para tener un poco la idea de lo que queremos hacer. Estuve ahí dudando mucho tiempo entre obrador o tienda, pero al final me decidí por la tienda y debido a que tengo una marca que es Asturias Paraíso Sin Gluten, en la que conozco muchos sitios y obradores donde poder comprar productos y de una manera pues tenerlos en la tienda, ¿no? Es toda una influencer, ¿eh? Ella lo dice así con la boca pequeñita, pero tiene... ¿Cuántos seguidores tiene? Ahora mismo 8.800. Es una marca de referencia para las personas que viajan a Asturias, que vienen a Asturias, que viven en Asturias y que tienen esta historia también. Entonces, bueno, es importante y queríamos también aprovechar toda esa comunidad que tiene Laura para testar el producto, ver el proyecto. Vale, porque decía antes, Sara, que ya salías con clientes. Sí, bueno, de hecho en el trabajo, en el último día que estuve trabajando, iba gente preguntando por la tienda, por mí y por la tienda, y que si no, sabían que no estaba abierta, pero que esperaban que la próxima visita que estuvieran. Gente que viene habitualmente del País Vasco, de Cantabria también, pues... Sí, vale. sí. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo lo tienes abierto? Pues de momento no hay fecha fija. Iré comentándolo por las redes y demás porque bueno, estamos trabajando en ello. Tengo un local ya virado y estoy con los proveedores mirando todo bien antes de lanzarme porque claro, al final es una inversión bastante grande la que tengo que hacer. Claro, al final son números, ¿eh? Y eso es importante porque hay que ver de dónde sale cada cosa y tener la seguridad de que se pueda mantener, no solamente hacer el esfuerzo en un momento determinado. Lo decía antes Sara, la idea es que permanezca el proyecto en el tiempo. Y de números sabe algo. Bueno, poco. No más que los que estamos aquí, no te creas. Miguel Sánchez Cuervo, Artemis, proyecto para la automatización de procesos en pequeñas y medianas empresas, en pymes, que son la inmensísima mayoría de las que tenemos en Asturias. Lo mismo te pido. ¿Cómo planeas el proyecto? ¿Cómo lo tienes actualmente? ¿A qué nivel está de desarrollo? Bueno, como decís, soy informático, entonces yo solo sé manejarme dentro de los ordenadores. Una vez que me levanto de ahí ya no sé ni caminar, ¿no? Entonces no me puedo dedicar a otra cosa ya. Es lo que llevo en la sangre. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea, como digo, de llevar mi trayectoria profesional desde 15 años trabajando en ello a un proyecto propio. Y Artemis no deja de ser eso, pues es una empresa de servicios informáticos que está centrada en la automatización de procesos. ¿Y esto qué es? Para que nos podamos entender, pues básicamente pues en pymes de industriales estoy enfocando un poco, de logística, pues poner los ordenadores a trabajar solos. Que todas esas tareas aburridas, que son repetitivas, que ocupan tiempo, pues ayudar a que no necesiten tanta intervención humana o que tengan necesidades de que les estemos dando instrucciones constantemente y que puedan trabajar solas, que para eso están, para eso no les pagamos, ¿no? Pero eso no era ya la inteligencia artificial. Ahí hay un mundo. Otra de las cosas que nosotros hacemos es guiar un poco a las empresas en este actual estado en el que estamos, donde es todo un descontrol, ¿no? Hay mucho ruido, mucha información y todo esto de la inteligencia artificial. Yo soy una de esas personas que cree que se está vendiendo mal. Creo que está creando más confusión que ayuda en muchos casos. Entonces, uno de nuestros objetivos es el de poder guiar a las empresas en este nuevo mundo en el que nos encontramos y poder aprovechar bien la tecnología y para que nos ayude, no para que nos venga mal. Y para que no dé pánico, vértigo directamente, la cantidad de cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas bien. Y Pili sí. González Tascón, eres invidente parcial. Sí, desde niña, sí. Tienes prácticamente que un 6% más o menos de residuo. Sí. Has desarrollado el proyecto Pili, tu guía en la cocina. Es una empresa dedicada a desarrollar materiales didácticos y talleres de cocina para personas con discapacidad, especialmente visual. Bueno, y también para sensibilizar al público en general. Ambas cosas. Háblanos un poco de la iniciativa, venga. Bueno, pues la iniciativa empezó
cuando hice un máster de gestión de servicios sociales y dependencia, hice las prácticas en la 11, en Oviedo, en Campomanes 5, y ahí tuve una perspectiva general de lo que es el mundo de la discapacidad. No solamente lo que me toca vivir, que es la parte visual, sino otro mundo más completo. Y de ahí empezó, pues, ¿qué hay que hacer para hacer la vida más accesible a las personas? Para que las personas tengan autonomía personal y se sientan más libres. Pero de ahí, pues, desarrollé un conjunto de actividades de animación sociocultural como parte del máster. Y una vez terminado el máster, pues me vino una idea en la cabeza que dije, a ver, si mi pasión es la cocina, me he hecho horas cocinando, sobre todo la cocina creativa. Llevo ya cocinando desde los 8 años con mi problema visual, venciendo todos los miedos, y veo que hoy en día muchas familias sobreprotegen a las personas invidentes, a aquellos que son desde niños y también a aquellas personas que pierden la vista de adultas o de ancianos. Entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo para demostrar que las personas, si se les quitan los miedos mediante la accesibilidad y enseñar a la persona a cómo poder hacer las cosas con todas las ayudas técnicas que hay hoy en día y con la ayuda de los demás? Hay que tener un principio de humildad. Cuando toca pedir ayuda, pues toca pedir ayuda con la educación y luego agradecer. Pero hay personas que por no pedir ayuda prefieren que se lo hagan todo. Y eso no ayuda a que se desarrollen habilidades. Esto en cocina y en todas las áreas de la vida. Entonces, ya llevo varios años participando en un concurso de cocina internacional para invidentes en la categoría de invidente parcial. Y me quedo ahí en el podium, pero el año pasado conseguí el 3er premio con la sencilla sopa de ajo que encantó al jurado. Ahí me di cuenta, aquí hay algo bueno para todos. Y por eso me decidí, bueno, pues tengo que poner en valor este conocimiento, esta experiencia que tengo en el mundo de la cocina, siendo casi invidente. ¿Y qué observo en los demás? Tanto en el colectivo de invidentes como en las personas que o bien son familiares de invidentes o de otra gente con discapacidades diversas, cómo actúan, qué observo. Estoy en la 11, gracias a Dios, y observo muchas cosas. Y me da a mí pistas para decir, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo para ayudar tanto a las familias como a las personas que padecen las situaciones y que se ven limitadas a la hora de poder cocinar? Pili, cuéntanos que cuando has estado en el banco y hemos prototipado, ¿verdad? Yo hablaba antes de la fase de prototipado. Entonces, esos servicios que quería dar Pili, ¿no? Que una parte son esos materiales, pero otra parte, como ella muy bien dice, son talleres y formación para las familias y para las propias personas con discapacidad que quieren aprender a ejercer esa vida autónoma cocinando. Cuéntanos cómo fue, porque además Miguel, en este caso, que compartió edición con Pili, compartió. Cuéntanoslo, Pili. Bueno, pues como prototipo preparamos un taller en el cual 6 de mis compañeros y compañeras se taparon los ojos y bueno, diseñamos un sencillo taller de cocina en el cual tenían que preparar canapés en frío. En cada plato tenían 2 trozos de pan y lo que tenían que hacer era partir cada trozo a la mitad sin visión. Y luego pues tenían a su disposición varios ingredientes. Por ejemplo, para untar tenían mantequilla y crema de queso. Podían elegir. Y luego varios toppings. O sea, si querían saladito, pues le podían poner jamón de york. Si querían dulce, un trocito de membrillo. Para Pablo, un compañero,
que le gusta mucho todo lo que sea de hortalizas y verduras y todo eso, se animó por el maíz cocido. Pero ahí lo importante, Pili, que conseguiste que ninguno nos cortásemos, que era digamos, el objetivo, ¿no? Exactamente, bueno. Porque fue bastante difícil con los ojos cerrados Sí, les he tener que hacer guiado uno esto. por uno. Y, por ejemplo, en concreto, estaba con Miguel y le decía, a ver, Miguel, tú tienes que poner los dedos en forma de garra. Y el cuchillo, sí, va a tocar, digamos, tus dedos, pero si pones las uñas hacia atrás no te vas a cortar. Vale, lo entendía, genial. Bueno, paso a la siguiente compañera y Miguel que extiende los dedos y coloca el cuchillo encima de las uñas. Por eso ahora no tienes dedos. Claro, menos efectivamente. mal Son cosas que malas que tiene el estaba banco de al lado. ensayos. Pero bueno, Acabamos, yo voy a tener que doblar el seguro. Me parece a mí, ¿eh? Voy a tener que doblar el seguro. Menos mal que estaba a su lado. Le dije, pero Miguel, ¿qué te dije? Entonces Bueno. volví a poner los dedos como yo le dije, pero claro, dos compañeras que estaban sin atender protestaban. Claro, Miguel, se te atiende a ti, no nos atiende a nosotras, bla, bla, pero bla, bueno, bla. claro, pues Pero al en final, eso consiste el todo prototipo, mundo- en que veas los problemas que pueden surgir, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo el mundo se preparó sus canapés y luego, lo mejor, se lo han comido. Nos los comimos juntos. Oye, Sí, eso, sí. eso que hacéis en ese banco tan chulo que tenéis, podéis traerlo un día. Además es que dependiendo, y os lo contarán ahora muy bien, la edición de Laura, esta última, no había manera de que no hubiera de comer todos los días Eso me interesa, por Laura. la mañana. Y la además, anterior también, ¿eh? Siempre Sí, hay algo. siempre estoy encima de era la más mesa difícil. siempre había algo rico, ¿eh? No. Y la culpa la tiene Miguel, que un día apareció con una bandeja de pasteles. Verdad. Esto tiene mucho que ver con Qué esa bueno. metodología que hablamos. Una parte importante del OANCO consiste en ese acompañamiento emocional y es algo que se olvida mucho en los programas de emprendimiento. El emprendedor y la emprendedora vive una aventura emocional, ellos os lo van a contar ahora durante todo este proceso. Y es algo además que viven en equipo y que Sí. viven con compañeros. Y la vida pasa en estos meses y pasan cosas buenas, malas, regulares. Entonces, tener ese equipo y saber gestionar lo que te pasa es otra parte importante. Ahí contamos con otra empresa que salió de Valnalón, que es Territorio Emocional, que les ayuda a tener herramientas para también gestionar todos esos procesos que les pasan. Laura. Pues básicamente teníamos de 9 a 9 y media de coffee, de desayuno entre todos, y siempre alguien llevaba bizcocho, pasteles. Paula celebró su cumpleaños con pasteles, además se preocupó que fueran sin gluten y sin lactosa, siempre todo el mundo pendiente de que todos pudiéramos comer, o sea que todos los días había algo. Yo me apunto a eso, pero vamos, volando. Si puedo, voy a llevar Asturias al día, pero al banco de ensayos como está mandado. Sí. La iniciativa en sí, Sara, cuando la echáis a andar, supongo que tendréis que pasar también vosotros mismos, Valnalón, alguna serie de filtros. Decimos que lo desarrolláis en concreto para el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación del Empleo para el Empleo de Asturias, que eso depende directamente del Gobierno del Principado. Exactamente. El Servicio Público de Empleo, en este caso, cuenta con este COE, este centro, que existen 17 COEs a nivel nacional, uno por cada comunidad autónoma, y Asturias tiene el suyo, que está además en Langreo, en Valnalón, está al lado nuestros. Valnalón es la entidad, en este caso pública, del Gobierno del Principado de Asturias, que desarrolla la pata de emprendimiento de este centro. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con el emprendimiento como forma de generar empleo, las desarrolla Valnalón para el SEPEPA. Y es interesante ver en todo este proceso cómo trabajamos la diversidad. ¿Por qué? Porque es una estrategia también para fomentar el empleo, en este caso, en jóvenes menores de 30 años, que tenemos en todas las ediciones, en mayores de 45, que es importante también, gente del medio rural, gente del medio urbano, gente con discapacidad. Hablamos de emprendimiento inclusivo. En esta última edición donde entró Laura, otra de las personas que participó, aunque finalmente no se quedó en el proyecto, no fue seleccionada para la fase final del proyecto, fue un chico sordo.
donde tuvimos a una persona con lenguaje de signos de la Fundación Minjoy, que nos proporcionó ese intérprete para que esa persona pudiera seguir el curso. Muy apasionante, Pili. A mí me gustaría también que comentara Miguel y que comentarais cómo supone trabajar todo ese tiempo con personas con discapacidad, y también el caso de Laura con este chico sordo con el que compartió todo ese proceso, porque no siempre tenemos la oportunidad, y es también un aprendizaje para las personas con discapacidad el integrarse en un proceso donde hay de todo, y también para las personas que no tenemos esas discapacidades, cómo trabajar directamente mano a mano. Miguel. No, claro, en ese sentido, a ver, te abre un mundo, ¿no? Ves cosas que antes no conocías y que te ayudan a tener una perspectiva mucho mayor de la que tú tienes. Cosas que tú a veces ves muy sencillas de hacer, pues son muy complicadas para otras personas, y en ese sentido, pues yo creo que todos colaborábamos, ¿no, Pili? En tu proyecto, y lo hacíamos desde un punto de vista también, no solo de por la ayuda, sino con interés, ¿no? Con ganas de aprender también de lo que ella nos enseñaba, con lo cual... Miguel, te voy a dejar presentar el tema de cocina, porque te sabes... Bueno, a ver, Pili, es tu negocio, yo tengo ya el mío, no puedo manejar tantos a la vez, ¿no? Pero un descansillo te lo iba a agradecer por un montón, a ti pero... y a los demás compañeros, que de verdad ellos lo han vivido con ilusión. Para ellos, el que yo llegara al principio, pues era para ellos algo muy chocante, como diciendo, a ver, una persona que utiliza un bastón de invidente, ¿en qué berenjenal se mete esta mujer? Pensarían ellos y ellas. Pero luego, cuando se dan cuenta que soy una más, que me gustan las bromas, que me gusta divertirme como ellos y ellas, que puedo tener alguna dificultad, pero me gusta ser una persona resolutiva, y cuando tengo dificultades enseguida se me enciende la luz en el alma de decir, oye, pregunta. Y preguntando siempre resuelvo cualquier dificultad. Bueno, al final es eso, ¿no, Billy? Nosotros ayudamos en todo lo que pudimos, y tú nos ayudaste también en dándonos esa nueva perspectiva que nos ayudó a todos. Y sobre todo decir que el banco es mucho trabajo realmente, ¿no? Y llegar al final para todos pues fue un camino de esfuerzo y de colaboración. Laura. Bueno, en mi caso tenía que compatibilizar el banco con el trabajo, y la verdad que sin el apoyo de los profesionales que nos acompañan y sin la piña del equipo que hicimos desde el principio hubiera sido imposible, la verdad. Vale, eso lo lanzabas tú también antes, Sara, la idea de que haya becas. Las becas, decíamos, unos 880 euros al mes. ¿De dónde sale esa financiación? Pues sale precisamente del Servicio Público de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, a través del presupuesto del COE. Es quien financia el desarrollo de todo el programa, tanto de todos los profesionales que intervenimos en el proyecto, como de las becas que reciben todos los ensayistas en este caso. Y eso es muy importante para nosotros mantenerlo, porque hay muchas personas que han participado en el banco que, si no hubiera sido por la beca, no hubieran podido dedicar todo este tiempo a desarrollar su proyecto. Claro, es que son muchas horas, lo acabas de mencionar tú también. Dedicáis al estudio del proyecto desde las propias instalaciones al menos 360 horas presenciales durante 12 semanas. Exactamente. Y todos van a estar haciéndome así con la cabeza, porque somos muy, muy rigurosos, y lo decía Miguel, y es así. Esas solo son las presenciales, y advertimos desde el primer día que no son suficientes, que hay que trabajar en casa y los fines de semana, pues ¿verdad, sí, chicos? Así es. Eso es verdad. Así es. Laura, ¿cómo te arreglas entonces? Porque si tú trabajas ya en otro sitio, al final, ¿qué tienes? ¿Que andar pidiendo días, horas, favores para que te cubran? ¿Cómo lo haces? Sí, al final acabé pidiendo reducción de jornada para poder ir a trabajar solo el fin de semana, la de ayudante de cocina, y al final pues ya no estoy trabajando. Al final el desarrollo del proyecto me llevó a, pues yo quiero al final abrir la tienda y
al final fue compatibilizarlo, fue duro, pero bueno, porque era viajar entre Llanera y Llanes. El curso sí que iba y venía todos los días y el último día ya casi hasta me dormí y dije no puedo perder esta oportunidad de participar en esto, y de ahí ya pues a tope. Vale, o sea que ahora mismo estás arriesgando más si cabe todavía. Sí. Porque partes no solamente de arriesgar la ilusión, la emprendeduría en sí, sino que tú ya tenías algo. Sí. Y lo arriesgas todo para echar a andar lo que es tu sueño al final, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea es esa, Sara. Y luego hay otra cosa muy importante. Hoy, la casualidad de los que estamos aquí, ¿no? Que representamos al final a todo el resto de compañeros y compañeras que han pasado por el banco. Un 62%, fíjate lo que te estoy diciendo, de personas que han pasado, tienen otra nacionalidad diferente a la nuestra. Y esto es otro motivo de diversidad dentro del banco, que es otra realidad que tenemos en Asturias. Un 62, es mucho, ¿eh? Han pasado muchas personas, hemos tenido bancos de 6 personas con 4 nacionalidades diferentes. Es decir, estamos recibiendo muchas personas en esta Asturias nuestra de otros lugares del mundo que vienen a Asturias, y el emprendimiento es su manera de aportar valor a esta tierra, de aportar conocimiento, porque traen muchísimo en sus mochilas detrás para compartir, pero además es otra manera también de relacionarnos con personas diferentes que traen otras culturas, otra manera. Entonces, en el banco existe esa diversidad. Y yo quiero que ellos también la cuenten, porque han convivido ambos con compañeros de otras nacionalidades que están emprendiendo aquí. A ver, por ejemplo, Miguel y luego Pili, venga. Vale. Pues al final, pues todo lo que son distintas visiones aportan a tu proyecto y te ayudan a conocer nuevas culturas, nuevas perspectivas, nuevas formas de entender también los proyectos, ¿no? Que a veces tú tienes algo muy, muy cerrado en tu cabeza y necesitas visiones diferentes para poder abrirte y que tu negocio crezca, que es lo que buscas, que tu idea se haga mayor de lo que es una vez que entra en un principio. Pili, ¿qué ha supuesto para ti compartir experiencia con gente que no ha nacido en España? Pues algo muy enriquecedor, sobre todo porque es curioso, sobre todo personas de Hispanoamérica están muy preparadas en el tema de las nuevas tecnologías. Y a la hora, por ejemplo, de trabajar con redes sociales, nos dan unas cuantas vueltas. Ahí tenemos mucho que aprender. Y de hecho, yo aprendí mucho de Tita, de una compañera que tenía en mente un proyecto muy bonito relacionado con el turismo. Primero ella quería trabajar con el tema de los caminos hacia Santiago, y luego cambió de opinión pensando en las excursiones y la vida en el turismo aquí en Asturias. Y luego pues desafortunadamente, o para ella, para su bien, depende cómo se mire, le salió trabajo en un hotel y dejó el banco. Pero yo ahí sentí pena, porque digo, bueno, cambia su ilusión por un puñado de euros, con la beca. Claro, cada uno tendrá las circunstancias que tenga que hacer. Ya lo sé, pero yo, por ejemplo, en mi caso, que me tenía que trasladar desde Piedras Blancas hasta La Felguera, de lunes a viernes, ir y volver, tenía que madrugar un montón. Pero ahí superándolo, dándome un chute de cafeína todos los días, antes de empezar a la clase, algunas veces algún ronquido escucharé a Miguel, lo puedo reconocer. No muy alto, Pili, no muy alto. Pero bueno, ya venciendo todas esas dificultades y todas las excusas que nos podemos poner siempre, pero cuando de verdad tienes ilusión y ganas, no hay excusa que te desvíe del camino de perseguir el sueño. Y yo la verdad que, súper contenta por mis compañeros y compañeras, por el equipo aquí, Sara y todo el equipo de Barnalón. Vamos, chapó. Sara, vamos aprendiendo juntos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los candidatos? Porque, siempre queda candidatos fuera, pero hay un a priori
que ya sepas, oye, mira, no cumplo las condiciones para poder apuntarme, por lo menos apuntarme. Es importante recalcar también que todos aquellos proyectos que no son seleccionados para el banco no se quedan sin acompañamiento. El servicio del semillero de proyectos de Valnalón está permanentemente abierto todo el año, y entonces todos aquellos proyectos que no encajan en ese momento para estar en el banco de ensayos, reciben el asesoramiento y el acompañamiento para seguir trabajando ese emprendimiento desde el semillero. Eso es importante y se lo decimos a todo el mundo cuando se presenta, para que no sientan que es que su proyecto igual es que es menos viable o menos rentable. No. La selección del banco tiene que ver, para poder presentarse, es importante no estar dado de alta, no haber constituido la empresa todavía, eso es un requisito fundamental, aunque hay empresas que luego se dan de alta durante el proceso del banco, como fue el caso, por ejemplo, de Miguel, que antes de acabar el banco ya se dio de alta. O sea, que ya empiezas a pagar impuestos. Yo ya directamente. Yo, lo que más me gusta es mi... Él tiene que o gana o empatar. Eso Miguel es. no pierde nunca. Se lanzó a la piscina directamente. Miguel tuvo que ser el primero en darse de alta de su promoción. Sí, sí, sí. Faltaría más. Es importante eso, tener un proyecto para desarrollar dentro de Asturias, ¿vale? Y estar en una fase en la cual el proyecto es todavía una idea, pero tiene que empezar a tomar forma. Para nosotros el encaje de la selección es persona y proyecto. La persona tiene que tener ciertas competencias para poder desarrollar ese proyecto, tiene que tener conocimiento técnico de lo que va a poner en marcha, tiene que tener cierta experiencia, formación, o sea, saber exactamente qué es lo que va a desarrollar un poco y cómo. Y luego el proyecto tiene que, ahí volvemos al IVA de nuevo, tiene que aportar un valor diferenciador sobre lo que ya existe en el territorio. Esa sí es una clave fundamental. Y esos son los requisitos más importantes. Vale, vamos a ser también un poco críticos, ¿eh? No todo es darnos jabón y comer muy bien, que sé que lo hacéis. Vamos a ser un poco críticos, ¿eh? Luego acabamos con buen sabor de boca, pero por lo menos, ¿en qué se podría mejorar? Críticos constructivos. Y te voy a meter en el compromiso, Laura, vas a empezar Sí. tú. Bueno, lo hablábamos ¿Qué es lo que menos te gusta o lo que se podría hacer de otra manera? Lo hablábamos el último día, ¿no? A gente que con proyectos como el caso de Lara, de Hábito Botánico, el hecho de poder hacer horas desde casa. Tenemos una parte obligatoria, otra parte que tenemos que dedicar allí, pero también poder hacer horas desde casa, por el caso de estos proyectos que necesitan trabajo de otra manera, que no es con ordenadores o que podemos dedicar en oficina, pues tener eso. Miguel. Todo está mal, no me gusta nada. No, a ver, los que me conocen aquí saben que soy Podría una decirlo. persona. A ver, que soy una persona a veces negativa. No es el caso de esto, porque de verdad que el proyecto ha sido increíble. Cosas negativas, al final todas las cosas negativas vienen en cuestión de recursos. O sea, ojalá pudiéramos tener más momentos donde al final el grupo es muy grande y a veces necesitamos espacio para nuestro proyecto más en concreto, único, porque todo esto se trabaja de una forma colectiva. Pero como digo, es una cuestión de recursos y de que no podemos tener a las personas que, por ejemplo, nos dan cursos o nos dan clases específicas para cada uno, aparte de las que damos para grupo. Pues sí, ojalá pudiéramos tener esa capacidad de poder trabajar cada uno más en el nuestro, además, pero como un añadido, no como como algo a cambiar, ¿no? Pero bueno, ya con los recursos que hay se hace muchísimo. Pili, ¿qué cambiarías? ¿Qué aportarías? ¿Qué es lo que menos te gusta? Pues lo tengo muy difícil, porque me ha gustado todo, pero sí añadiría el poder seguir trabajando en el espacio de coworking, o tener unas horas en las cuales, por ejemplo, Miguel o cualquier compañero o compañera, incluso yo, pudiéramos ir a ese espacio de coworking, trabajar, hacer sinergia con los compañeros, compañeras y con la red de emprendedores y emprendedoras. ¿Tomamos nota, Sara? Sí. Además es importante porque se hace evaluación semanal. O sea, cada semana hacemos evaluación precisamente de esto que tú acabas de hacer. Que va ido bien, y de hecho el banco va cambiando. Cada edición aporta a la siguiente y va cambiando cosas en la metodología, en el reparto de horas, en las formas de trabajar. Tienen que pasar 3 hitos en cada fase y lo hacen en público.
Tienen reunión con expertos, tienen que presentar con los medios de comunicación, tienen que presentar a otros compañeros. Es decir, ese contar el proyecto y contarlo bien y ir contándolo a más gente es otra de las fases que tienen que hacer para cobrar la beca. Hay que hacer las horas, presentar semanalmente el trabajo y pasar cada fase de hito. No te quiero contar los nervios, el estrés. Hay personas que hablar en público ha supuesto un reto, ¿no? Hay un compañero de la última edición, que nos lo va a contar ahora Laura, Yayo, con el proyecto de Mediaba, que cuando lo presentó por primera vez en el banco se quedó totalmente callado. Era incapaz de hablar en público. Wow, eso se tiene que pasar muy mal. Y ha hecho una tercera fase espectacular. Bueno, el último día ya era como Steve Jobs presentando el proyecto. No, si al final hay una evolución, ¿no? En todo, es mucho trabajo en muchos sentidos y ahí se vio el desarrollo, ¿no? que tuvimos todos, y sobre todo en el principio, pues claro, te enfrentas a presentar tu proyecto delante de gente desconocida que encima te va a criticar, ¿no? De cierta manera, te va a dar consejos o te va a decir qué cosas mejorar, qué no, y al final pues eso, en el primer hito sobre todo, pues fue difícil, pero luego, claro, vas trabajando todas las habilidades y todo lo demás, y entonces ya al final, pues como digo, al final le hicimos una piña y nos apoyábamos unos a otros, y entonces muy cómodo. Vale, tenemos 30 segundos cada uno para animar o desanimar a compañeros y compañeras que puedan estar interesados en participar en este banco de ensayos. Empieza tú, por ejemplo, Laura, y así... Pues yo animaría a todo el mundo que tenga una idea, por extraña o rara que sea, que se apunte. Miguel. Yo suelo decir que ahora que se habla mucho de lo difícil que es el empleo propio y de las dificultades que tiene, a mí a veces me da pena ver cómo la gente encuentra dificultades que debería conocer, que ya están ahí, que tienes que saber que existen y no deberías de llevarte una sorpresa siempre negativa mientras estás haciendo el proyecto, con lo cual preparar y trabajar este ensayo es vital, así que animo a todos los que tengan una idea a que preparen bien el proyecto y que sepan lo que hay para tomar decisiones adecuadas durante eso. Pili. Coincido con mis compañeros. Yo añadiría que no solamente basta con tener la idea, sino que hay que aterrizar esa idea. Y que del dicho al hecho hay un buen trecho. Hay que conocer bien ese camino para saber con qué nos vamos a encontrar y poder lidiar con las dificultades. Ese es el secreto del emprendimiento, desde mi opinión. Es que yo casi ya remato el programa. Me faltó la semana, ya no hablo más. Cada vez que habla Pilar, la cosa queda clara, ¿no? No, esa es la idea. Sara, para acabar, animar, como tú veas, lo que quieras decir respecto del proyecto del banco de ensayos. El banco de ensayos es para probar, así que todas aquellas personas que quieran probar, pongan o no luego su proyecto en marcha, serán bien recibidas con los brazos abiertos. 2 ediciones para el 26, la primera la abrimos en febrero. Sara Cillero, coordinadora general de Valnalón. Laura González Suárez, de El Cubo Sin Gluten, tienda y consultoría de productos sin gluten. Pilar González Tascón, de Pili, tu guía en la cocina para personas con discapacidad. Miguel Sánchez Cuervo, de Artemis, para la automatización de procesos en las pymes. Muchísimas gracias a los 4. La verdad que aparte de interesante lo que contáis, lo contáis muy bien. Gracias. Finalizamos de esta manera la primera parte de Asturias al Día. Dentro de un momentín más. Y vamos a la segunda y a la tercera parte de este Asturias al Día, de este martes, que nos va a quedar muy musical. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 protagonistas asturianos que están acabando de sacar disco, Baco Tesio y Juaco Bill, entamando per Baco Tesio, y un grupo de rock que lleva furulando desde 2007. Axuntáronse en Tapia y es un de los mayores representantes de la música neonaviego, en fala, en gallego asturiano, como quieran ustedes decirlo. Está acabante a solear el que ya el so 5º disco, Ai Uayuz, que sempre acaba saliendo, este que tengo entre les míos manes. Son Marcos Nogueiro a la voz y a la guitarra, Ricardo Saavedra, bajista, letrista, y Daniel García, Dani, voz, batería de Baco Tesio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Encantados de teneros con nosotros, en este caso tú como representante del trío que formasteis en 2007 en Tapia y que seguís soportándovos uno a otros. Ainda non sei como lo femos. Debe ser, bueno, en parte, somos amigos de toda a vida. Eso tendrá que influir. Sí, somos amigos de toda a vida de Tapia, da zona de Tapia, de Castropol, bueno, de Barres é onde teño a familia. Ricardo ten familia por igual e conocémonos desde que temos, non sei, 15, 16 anos. Así que, y bueno, levámonos bien en parte tamén porque como non nos vemos a diario, sabes? Entonces, eso é importante. Eso axuda tamén. ¿Cómo vos arregláis para ensayar? Porque cada un tenéis la vuestra vida, el vuestro lugar de residencia, non vivís profesionalmente de la música. No, eu estou en Gijón, Ricardo está na Caridad e Marcos está en Lugones ahora. Entonces, fomos cambiando de sitios de ensayo en diferentes épocas. Por as circunstancias. Ahora temos el local de ensayo na casa de Ricardo na Caridad. Entonces tócanos a Marcos e a min ahora desplazarnos cando hai ensayos ou cando vamos preparar algún concierto ou as cancións de algún disco. Entonces nada, lo que facemos é cando temos un pouco de tempo libre, cando el traballo e a familia danos un pouco de margen, pois nada, acercámonos a Caridad e ali estrombeiramos un pouco e femos un pouco de ruido. Temos a sorte que non hai vecíos cerca, con lo cual, bueno, temos cierto margen para facer algo de ruido. Para facer bacotexio. Efectivamente, que é lo que significa el nombre del grupo. Un algarabía, un caos, una desorganización. Que además é unha palabra moi propia de Tapia de la Redolada, non se conoce fuera de esa contorna. Sí. Eu penso que é propia de Tapia. E hai sitios no occidente onde non se conoce, porque, bueno, xa sabemos, ¿no? Hai en el asturiano, depende un DT, sempre hai variantes. E, por exemplo, a miña familia que é da zona de Castropol, de Barres, eu falaba con os meus padres e non lle sonaba a palabra bacotexo. Logo, moveste 5 kilómetros e isto, bacotexo de toda a vida. E decidimos tamén chamarnos así un pouco temos el centro neurálgico del grupo en Tapia, ¿no? Aunque somos un pouco dos alrededores. En Marcos quizá el que tenga as raíces máis cerca, pero decidimos poñerlle el nombre porque nos parecía, bueno, pues esto nace en Tapia, vamos fer algo que marque a raíz de onde empezou o bacotexo. Bueno, y además ya que tiene una sonoridad guapa, sí, queda bien. Sí, a min personalmente gústame porque é unha palabra. Claro. É fácil de recordar e é moi inmediata, sabes? Non teis que pensar en nombres moi extraños. Bueno, 9 cantares nuevos que xiren alrededor de la idea también de la perda, pero con optimismo. Quizás espéllase también en lo que lle el traballo físicamente en sí, obra de Marcos García, de Alberto García, lo que lle en sí el diseño, que es importante, agora que non hai prácticamente discos físicos, eso, cuidalo, y importante también. Quizás espella también precisamente en eso, ¿no? Blanco, con luz, luminosidad, y el traballo máis optimista de bacotexio nos 5 que lleváis. Bueno, tengo un pouco de todo. A idea foi que antes da pandemia nosotros tíamos a idea de fer un disco un pouco diferente. Pero bueno, a ver, é verdad que xa vamos tendo unha edad, por suerte ou por desgracia. Por suerte sempre. Por suerte, eu prefiro pensar que por suerte, en la que xa vamos tendo experiencias vitales, buenas e malas tamén, xa tamén van chegando cousas que non son tan buenas. Entonces é un pouco unha mezcla, é un pouco a reflexión entre os ambos llaos da luz, ¿no? Temos como afrontamos as pérdidas por un lado, pero sempre con optimismo, con expectativa del optimismo final e por eso el título de hai a luz que sempre acaba salindo, ¿no? Porque, bueno, podes ter épocas máis duras na vida, pero al final sempre agarraste al optimismo del futuro e dos paraísos novos, que é un pouco de lo que se trata, paraísos perdidos, pero por outro lado, ese balance entre os paraísos perdidos e os paraísos novos. ¿Y cómo suena? Porque vamos a sentirlo, darreu, vamos
poner la del dragón. Preséntala tú, porque prestábame que persiguiendo el dragón tuviera ese matiz que tú ibas a dar agora. Sí, Persiguiendo el dragón é a canción que abre el disco. É unha especie de paranoia mental que tuve fai un tempo sobre... A min gustame moito a astronomía. Entonces, pensando un pouco nos viaxes nel tempo e pensando na xente del pasado, como se vería desde el futuro, desde el presente, entonces, bueno, é un pouco unha cousa extraña. É unha canción de rock progresivo. Lo que temos en Bacotexo é que gustanos temos gustos diferentes cada un, aunque temos nexos en común nas raíces da música, cada un ten as súas variantes e compone dunha maneira diferente. Entonces, bueno, en este caso é un tema que eu penso que é un pouco rock progresivo, onde vas viaxando a través de momentos diferentes na musicalidade del tema. E pensamos que, bueno, que era un pouco unha buena canción para empezar el disco e a ver si os gusta. De ser quen a creer fala outro mundo, escoita e el que diré allí na Uruguai pisadas domes como de metal van rumbando. E é un pecado tener que pisar cantares como este, pero é que senón marchamos el tiempo e non somos quen a falar máis de lo que nos prestaba. Dani, en cuantes a lo que en sí, en los discos anteriores, 4 publicados primero de este, hai unha luz que sempre acaba salindo. En 2 de ellos, polo menos, Mar y a Guerra dos Mundos tenían calter conceptual, en el sen de que son cantares que siguen una estructura, una línea, una mesma línea narrativa, contaban una historia de un personaje del primer hasta el último tema. ¿Aquí eso saltáislo? Sí, había unha idea antes da pandemia de fer algo similar, pero bueno, despois da pandemia cambiounos un pouco a visión das cousas e lo que nos apetecía al final era fer algo, digamos, volver ás raíces en el sentido de fer algo máis ecléctico e musicalmente. E aunque realmente hai unha especie de línea conceptual neste disco tamén, por lo que comentábamos antes, non está basado como estaba Guerra dos Mundos, basado nun relato, e como estaba Mar basado nun poema. Entonces, bueno, digamos que musicalmente este é un pouco máis diferente, un pouco máis ecléctico, un pouco máis libre, pero ten el fondo conceptual del tema de os paraísos perdidos e os paraísos novos que falábamos fai un momento. Mencionaste tú agora mesmo a Guerra dos Mundos, contabais daquella con colaboraciones de músicos como Pablo Canalís, Aníbal Menchaca, Ángel Ruiz ou Sergio Rodríguez. En este caso, hai unha luz que sempre acaba salindo, tenéis tamén andecha do trasiente? Sí, porque aunque somos un trío, isto pensolo moito, non somos capaces de compoñer solo para trío. E isto é unha cousa que, por exemplo, a Ricardo, al baixista, gustalle moito, el formato trío gustalle moito, é moi fan de Ilegales, que, por cierto, pasamos ahora a mala noticia de Jorge, al que esperamos poder ferlle un homenaje, el homenaje que se merece cando podamos presentar el disco en directo. E sí, aunque somos 3 e somos formato trío, guitarra, baixo e batería, temos a raíz musical, temos unha influencia moi grande por grupos como Queen, de este rock dos 70 con moitas armonías vocales. Notase. Sí, e moitos arreglos instrumentales. Entón, que pasa? Que non damos pa todo, pero temos a suerte de estar rodeados de músicos moi profesionales, moi buenos, que sempre, bueno, pues
topan un huequín para hacer un pouco de axuda. E neste disco temos a Ros Gala, que toca el violín como Os Ángeles, temos a Sam Rodríguez con os teclaos e temos a David López nos metales en uno dos temas, en Paraíso Novo. Seguís editando con Boomerang Discos desde el primer momento. Sí, conocemos a Enrique Patricio desde fai moitos anos da época de Babylon Chat, pero Ricardo, como moita xente sabe, tocaba el baixo en Babylon Chat. Eu tuve en Babylon Chat tamén unha época tocando a batería. Entonces, bueno, conocemos a Enrique desde fai moitos anos e sempre tuvo aí para colaborar con nosotros e non vimos razón para cambiar e seguimos con el. As cousas sempre salen ben e por que cambiar cando as cousas non ten problema, verdad? Y en cuanto a lo que lleva la producción, ¿quién se encarga de decidir? Sí, bueno, a produción desde os tres últimos discos, A Guerra dos Mundos, Mar e gravámoslo en Corbera con Tutu Studios, con Sergio. Eu recordo que fomos gravar unha canción, ahora mismo non me acordo moi bien cuál era a historia, fomos gravar unha canción al estudio e quedamos alucinados. Quedamos alucinados de cómo suena a música grabada en ese estudio y quedamos encantados con el trato con Sergio. Entonces, cuando pensamos en grabar A Guerra dos Mundos, tuvimos claro desde el primer momento, hay que grabarlo aquí. Y tan contentos quedamos que grabamos Mar a continuación y non podía ser de outra maneira. Además, ahora xa hai moitos anos que nos conocemos, Sergio sabe perfectamente por onde nos movemos e como nos gusta a producción, como nos gusta que suenen os discos. Entonces, bueno, digamos que a producción depende un pouco dos cuatro, de nosotros tres como banda, pero Sergio é moi importante. Vale, a la de escribir, el letrista suele ser Ricardo, pero en cuanto a la composición armónica, en cuanto a lo que lleva la música, ahí intervenís los tres a fecho. Sí, nos dos primeros discos sí que escribíamos, digamos que nos dividíamos, ¿no? Pues tantas cancións vou compoñer eu, pues eu escribo a música e a letra. Eso fixémoslo nos dos primeros discos. A partir da Guerra dos Mundos, temos a Ricardo, que é doctor en filología, escribe de maravilla, xa ten editados libros e ten, bueno, pa que vamos fer algo que non lo vamos fer ben cando temos a un experto? Entonces, además escribiu poemas, bueno, ten unha carreira moi fructífera. Entonces decidimos que Ricardo fose el que escribira as letras. Seguimos un pouco cada un por separado escribindo a música de algunhas cancións. E sí que lle podemos, aunque non escribimos as letras, por exemplo, eu cando escribín El Dragón, que é a canción que acabamos de escutar, eu podo dicirlle a Ricardo, mira, eu teño esta música, teño esta canción e creo que podería falar de isto e desto e desto. Entonces eu doulle a melodía, igual que fai Marcos, damoslle a melodía da voz unha maqueta a Ricardo e el fai su magia e devólvenos a mesma melodía pero con unha letra que pensamos que é maravillosa. Vamos a sentir más ejemplos de cómo suena Paco Texio. Hay unha luz que sempre acaba salindo, en este caso, solo se morre unha vez, lo mesmo que en antes. Preséntala tú, por favor. Este é un tema de Ricardo, é un tema moi melódico e é un tema que ten unha letra, precisamente agora que estábamos falando desto, é bastante profunda porque fala de como afrontar momentos difíciles da vida que chegan e como enfocarlos e como salir e ter al final de todo ese optimismo de intentar aprovechar todo lo que podamos, porque bueno, estos momentos van pasar sí o sí, pero sempre vamos fer que salga al final a luz al final del túnel. Solo
Bacotesio tiene una trayectoria ya fitada a lo largo de los años, son 18 para 19, desde 2007 que vos formáis en Tapia, participasteis en unos cuantos recopilatorios dedicados a las lingües propias de Asturias, finalistas de 10 veces del premio al mejor cantar. Actuasteis en el Día de les Lletres en el Teatro Campoamor de Ubieu, que lle como el reconocimiento ya oficial, vamos a decirlo de esta manera, de lo que lle en sí, pues la cultura asturiana, con motivo de la Semana de les Lletres asturianes y del Día de les Lletres asturianes que entaman esta última ocasión, en lo que lle en sí el Día, en la Academia de la Lengua Asturiana. Prestábame a hacer una reflexión en cuanto a la lengua que utilizáis, a fala, tan perviva, quizá ves más si cabe que la lengua que utilizamos en el centro de Asturias, por ejemplo. Cerráronse puertas también por ese motivo? A ver, é verdad que temos unha limitación, eu penso que é unha limitación entre comillas, porque nosotros que en este caso estamos na música, a música é universal. Eu sempre penso cando éramos nenos que escuitábamos música, por exemplo, en inglés, sin tener ni idea, sabíamos que significaban as letras, pero dábanos igual. Entonces, con a fala pasa un pouco lo mismo, quero decir, a ver, pode limitarnos a l'hora de, eu que sei, tocar a lo mellor fora de Asturias, non sei, pero depende. Eu non teño esa visión, eu teño a visión que a música é universal. Nosotros cantamos en fala porque as nosas familias son dali e é lo que mamamos toda a vida. Non é unha cuestión política ni moito menos, non estamos neso, estamos en un homenaxe ás nosas familias e porque eu falo con os meus padres, con os meus tíos, falamos así, é lo que mamamos de sempre e eu penso que estas cousas como a música, e hai moitas publicacións tamén literarias en fala. Estamos falando de uns 40.000 hablantes aproximadamente. Eu penso que un granín de arena a aportar para que isto se mantenga, para que a fala se mantenga, porque nosotros somos dunha generación en la que moitos de nosotros xa, igual hermanos maiores no, pero nosotros xa nacimos na cidade. Entonces, que pasa? Que vaise, entre comillas, pode ir perdéndose un pouco. Entonces, pensamos que fendo isto que femos é un pouco intentar manter a fala da nosa xente, e eu penso que sí. Ricardo pode dar máis detalles, pero sí é verdad que hai bastantes publicacións musicalmente e literarias en fala, e según por lo que vamos vindo está moi viva e esperamos que siga así. Y para sentir orgullo de ello, también Muito. Vosotros y la gente que se espella en vosotros. La idea de que un rapacín fale, a fala, o naviego, gallego asturiano, como lo queramos llamar, con normalidad y sin sentirse avergoñado, y que vea que hay grupos que lleven 5 discos sacados y que lleven furulando con normalidad en la fala, creo que é moi importante. É que non pasa nada. Non pasa nada. E si sirve este granín de arena de Bacotexo para que eso se naturalice, pues aquí estamos e aquí seguiremos todo lo que podamos. Conciertos. Esperamos, ahora mismo estamos empezando a preparar repertorio en directo para preparar el disco, e ainda non sabemos onde vamos cerrar as fechas, pero estamos estudiando, hai varias opcións que estamos barajando e esperamos que máis ou menos aproximadamente por febrero por aí podamos tocar en directo. Esperamos que poda ser nel occidente, esperamos tamén na zona central, non sei se xa en Oviedo, non sei, pero esperamos que máis ou menos para febrero aproximadamente. Bueno, avisáis, también para dar anuncia de ello. Avisaremos. Y personalmente por interés también. Muy Vamos bien. a acabar, también me prestaba que fueras tú el que lo presentares para rematar esta entrevista de presentación del último disco de Bacotexo, Ayu Ayuz, que siempre acaba saliendo. Recordamos que son Marcos Nogueiro, Ricardo Saavedra y Daniel García. Voy a despedirte ya,
para que tengas tú la última palabra a la de presentar el verao en que hemos salvou el rock and roll. Bueno, este é un tema de Marcos, un tema moi de directo, moi rock and roll clásico, que fala de esos veraos e desa vitalidade, ese rock and roll que nos alimentou durante toda a adolescencia e durante casi toda a vida, e un punto de un nexo de unión entre nosotros tres, e eu penso que é unha buena canción para terminar en alto, ¿no? Que terminemos en alto e con positivismo e con vitalidad. Pues en alto, gracias Dani. Un placer. Con Juanjo García Otero en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte del programa de hoy, de Asturias al Día, correspondiente a este martes. Y seguimos con música porque vamos a conocer más a Joaco Bill. Se trata de el proyecto musical que está detrás de una persona que lleva muchos años en esto de la música, viene de Salas, publica ahora su segundo disco en solitario, Polémico Manual de Aterrizaje, después de Asiento y Ventanilla del año 2022. Joaco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Vaya querencia por los aviones, tío. Sí, no es algo buscado, pero ahí está, la verdad que sí. Porque, ¿cómo que no es algo buscado? No, la posible relación entre el primer disco y el segundo no es una idea buscada, el hecho de que tenga todo que ver con los aviones, pero es evidente que algo hay. Sí, hay algo detrás. Algo tengo con los aviones. Algo hay, para bien o para mal. Pues, exactamente. Hombre, mucho no me gustan, ¿eh? Volar no es una cosa que me apasione, pero bueno, vale. Creo que es un buen... Vienes de Cedemonio, de Salas, pero vives en Corniana. Sí, Cermoño. Es que se ha dicho varias veces mal y ya me han Sí, dicho que no vuelvan a decir mal el nombre del pueblo. ¿Repite? Cermoño. Sí. Vale, venga, pues eso sí, importantísimo. Importantísimo decirlo bien, además... Si vuelvo a Cermoño y no lo corrijo, no me dejan entrar. Nosotros somos especialmente defensores de la toponimia correcta. Sí. Y cuesta lo mismo decirlo bien que decirlo mal. O sea pues muchas gracias. Está claro. No eres músico profesional, pero sí llevas muchísimos años en la música. Pues sí, me siento muy joven, pero joder, llevo ya más de 20 años tocando. O sea que por lo menos tienes 20. Por lo menos 30, venga, vamos a dejarlo así. Nada, tengo 42 años y bueno, empecé, aunque fui de vocación tardía, empecé a tocar la guitarra con 19, pero ya con 20 pues monté mi primera banda, Ulan Bator, allí en Salas con unos amigos y bueno, en ese momento como guitarrista, no me había atrevido todavía a cantar. Vale, y luego tienes un proyecto también de rock en español, un proyecto que de ahí viene lo de Bill. Sí, el apellido Bill viene de Ciudadano Bill, una banda hacemos covers de rock en español, sobre todo años 80, 90, y bueno, estamos tocando bastante, la verdad, los últimos 2 o 3 años marcha muy bien la cosa, hay bastantes locales que hacen música en directo y ni tan mal, muy bien. Bueno, y te da tiempo a componer también, a trabajar en proyectos en solitario, por ejemplo el disco que tengo entre las manos, Polémico Manual de Aterrizaje. Un disco que sacas, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo lo haces? Pues me lo guiso y me lo como, o sea, el disco es absolutamente independiente, lo grabé con Fer Marín en Supersonic Studios en Oviedo y está masterizado luego en Satélite por Jorge Otero y Juanjo Zamorano. Y nada, son 12 canciones de rock en castellano con influencias bastante americanas, pero bueno, también hay influencias de acá, como los del Tonos o Ilegales. Henry Robert marca mucho. Eso, cuando uno lo escucha la primera vez, dices... Tanto del Tonos como él en solitario. A mí casi me gusta más en solitario. Letrísticamente, sin duda. Sí, las letras en solitario son buenísimas. Y luego, bueno, a ver, hace un periplo que vamos, lo mismo te toca rock and roll puro, que se mete por el country, que está él solo tocando con la guitarra bluegrass. Defiende un concierto, vamos, estupendamente. Sí. Háblame de gente que colabora contigo en el disco.
Bueno, pues está Álvaro Bárcena tocando un dobro estupendo, está Verónica Rodríguez, que me grabó pues una trompeta en el single, en la canción El Predicador, y un piano en Cronología del Pánico que también quedó de lujo. Y luego hay un tema que cantamos a medias un colega y yo que se llama Serpi Rodríguez, que es también de Salas, aunque vive en Cantabria, y es un musicazo, un músico de directo espectacular. Os recomiendo que busquéis a De Chulos, que es su banda, y son muy buenos. Bueno, ¿cómo suena Joaco Vil en su proyecto en solitario? ¿Cómo suena El Predicador? Vamos a escucharlo a continuación, pero preséntamelo tú, por favor. Bueno, pues es un tema un tanto autobiográfico y también con un poco de ficción, como casi todas las canciones. Y pues sería un rock and roll con un aire bastante swing, un pequeño toque Nueva Orleans. Hace tiempo tuve un hermano mayor, yo era su escudero, él era mi mentor, pero una noche el cielo se abrió, ya al llegar a casa tuve una aparición, tenía talento, elegancia y tesón, con mirada firme pero humilde intención, nunca se sabe quién es el traidor. Aprende a vivir con la decepción. No hacéis prácticamente apología del alcoholismo en el vídeo. Ni en los conciertos. Siempre digo en los conciertos de la importancia de la hidratación. Sobre todo de agua. Igual no es muy políticamente, no sé si decir correcto, no está muy en la onda de lo que ahora mismo pues se habla y se cuida de salud la gente. Porque el vídeo lo grabáis en un chigre. Bueno, yo por lo menos, creo que todo el mundo debería de tener su chigre. Yo tengo el mío, que es que es Capacita ahí en Doriga, en Salas. Y bueno, pues es un chigre tradicional, súper chulo, que se daba perfectamente para hacer así como un videoclip un poco de época. Sí, porque es en blanco y negro, hay... Sí, es un poco gente chaplinesco vestida, y tal, ¿eso ¿no? Buster Keaton y tal, sí. Que no falte el cura. Por supuesto. El Predicador es el protagonista de la canción, que además en el videoclip pues es Toño, el chigrero de allí. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, un crack. Un saludo, Toño. La gente entonces que participa contigo no son actores profesionales. No. Y decidí, al final, como cuando te vas a poner a grabar el vídeo, grabado por Eli Soto, por cierto, que hizo un trabajo estupendo, no sabes cuánta gente vas a necesitar y no quieres que nadie se quede fuera, pues lo hicimos con los parroquianos que estaban ese día en el bar. Y son todos amigos, evidentemente, y lo hicieron pues genial. Bueno, y a coste cero. Es importantísimo. A la hora de tocar en directo, hemos mencionado a la gente que te acompaña en tu disco nuevo. ¿La banda que va contigo son los mismos que graban el disco o cómo te arreglas? Sí, la banda actual es la misma, a no ser el bajista Guillermo Quiroga, que decidió dejar los escenarios. Y sí, se ha recluido para estudiar. Entonces ahora mismo el bajista es Alberto Collar, pero el resto de la banda es la misma que grabó el disco, la que llevo en directo, vamos. Tú también estuviste una temporada fuera de la música, ¿no? Hace ya unos años. Sí, en el periodo entre Ulan Bator y Ciudadanovil, bueno, tuve un par de intentos de proyectos que no llegaron a nada y un poco, bueno, cansancio, frustración y dejadez. Estuve así como 4 o 5 años que apenas toqué la guitarra ni hice nada. A veces sienta bien también tomarte un descanso. Por supuesto, da perspectiva, ¿no? Sí, musical, personal, bueno, lo que se llama agarrar aliendu, ¿eh? Sí. Agarrar fuego para después... Le coges más ganas. Claro. ¿Qué perspectivas tienes? Ahora que acabas de sacar disco, es una buena época, un buen momento, polémico manual de aterrizaje, Joaco Vil, un regalo buenísimo para la Navidad. Un diseño divino, además. ¿De quién? A ver. También Elizabeth Soto ha sido la que ha hecho
el diseño y la fotografía del disco y ¿Sí? bueno, creo que ha quedado espectacular. Sí, no, y el libreto y todo, con Sí, las viene fotos. adentro las letras, Sí, que es algo que a mí me encanta cuando compro un disco, que poder claro. leerlo y releerlo y mirar las fotos. Es que eso es lo que ahora le da el valor añadido a un formato que está... Sí, bueno, el disco peligro de se extinción. puede escuchar evidentemente en Spotify, en YouTube y tal, pero tiene algo especial tenerlo físico. Además solo son 10 euros. Bien, vale. Pues esa idea de poder tenerlo físicamente a un precio más que razonable. ¿Y dónde se puede comprar? Bueno, ahora mismo se puede comprar en Alta Fidelidad en Oviedo, también en el bar de Casa Pacita, en mi segunda casa. Pero bueno, unos días en mis redes sociales, os invito a que me sigáis en Instagram, que estoy ahí potenciando un montón ahora el Insta. Anunciaré otros puntos de venta en toda Asturias y demás. Como yo me lo guiso y me lo como todo, pues estoy en pleno proceso y eso. Y en unos días tendréis información en mi Instagram. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la música en los últimos años? Tú que llevas, ya una temporadina grande, 20 años por lo menos, ¿cómo ha cambiado? Desde que tú comenzabas, que la idea de todo músico era decir, oye, voy a grabar, voy a hacerlo en formato físico, voy a sacarlo, si puedo, incluso en vinilo, en CD. Hoy los chavales, la guajería, esto de tener un disco en la mano, para gente como tú y como yo, que somos muy jóvenes todavía, sí, de pero hecho, que ya no somos críos. El formato físico lo hago porque me gusta, por vicio, no es rentable. O sea, para nada. No, la inversión que hago no la recupero. Hombre, ojalá sí, ojalá me equivoque, estas palabras sean tal, pero no, es complicado de recuperar porque, bueno, el mundo ha cambiado, sí, no tiene nada que ver. Entonces hay como verlo en redes sociales, cosa que a mí personalmente también me da bastante pereza, pero por suerte me ayudan, porque no soy, digitalmente soy muy siglo XX. Bueno, y eres músico, no eres youtuber, o sea, es que no tienes tampoco por qué someterte a esto, aunque al final el mercado te lleva, la sociedad te lleva y como una ola. Haciéndolo, si lo quieres hacer correctamente, te lleva tanto tiempo llevar redes sociales como tocar y ensayar, es una locura y no es que no esté dispuesto, pero bueno, no es mi especialidad y al final estoy aquí también para disfrutar y prefiero dedicarle el tiempo pues a tocar y a escribir, no sé. ¿Cómo trabajas en cuanto a la composición? ¿Te viene la idea, la apuntas en una servilleta de papel, la tienes que grabar inmediatamente? Ahí sí soy muy... grabadora de teléfono móvil es la herramienta principal de las ideas peregrinas, ¿no? Tampoco tengo un método... Es verdad que muchas veces sí que tiro de un estribillo y alrededor del estribillo construyo la canción, pero no siempre es así. A veces sale primero el riff o no hay un método. No suelo escribir primero la letra y luego la música, suelo ir todo bastante a la vez, eso sí. ¿Y eres creador de aluvión o eres creador de constancia y todos los días voy a dedicarle 2 horas a esto? De aluvión, de aluvión. No, si no sale no machaco piedra, no, porque nunca me ha funcionado. Bueno, cada uno tiene su idea, ¿no? Tiene el inconveniente de que a veces te vas a acostar y te viene la idea en el peor momento y nada, pues me tengo que salir de la cama y terminar lo que empecé. Claro. ¿Qué previsión tienes de presentaciones? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, estamos ahora con los ensayos, preparando ya los directos ya de cara al año que viene y también la información. Hay ideas pero no quiero adelantar nada hasta que no esté todo concretado. Entonces, a lo largo del mes de enero sí anunciaré varios conciertos de presentación y demás con la banda. Porque el disco lo ha sacado estos días, ¿cuándo? Sí, me ha llegado hace 10 días el disco físico. La grabación empezó ya en el mes de mayo, lo que pasa que bueno, los tiempos se dilatan por uno por otro. También había muchas colaboraciones
prefiero tomarme las cosas con calma y dejarlas, o sea, terminarlas bien, ¿no? Que no precipitarme y disfrutar del proceso, disfrutar de la grabación, que bueno, que la verdad que con Fer Marín en Supersonic es una gozada trabajar. Y nada, pues eso, ahora ponernos a buscar bolos, a tocar y a vender y a tener que hacer otra segunda edición del disco porque vendí esta primera. Pues eso sería muy buena cosa. Sería muy Otra reflexión que también te pido, aparte de lo que es el mundo de la música, lo que contábamos antes, de la forma diferente de consumir este producto artístico, cómo ha ido evolucionando con los años. En cuanto al fecho todo por ti mismo, ¿no? El myself, que dicen los que saben mucho de esto. Conlleva satisfacciones indudables, pero también problemas. Sí, conlleva... Tengo la suerte que me ha ayudado mucha gente. Sí, evidentemente, sí. Hombre, hay gente que se le da bien todo, pero si tienes que hacerte el videoclip, la portada, la promoción, el Instagram y ya tocar y cantar, pues es difícil que se te dé todo bien, ¿no? En mi caso no se me da todo bien, entonces, por suerte, ya te digo, bueno, tengo gente alrededor que me apoya, la banda también se involucra mucho en todo y bueno, creo que el resultado... Estoy muy satisfecho, la verdad. Bueno, ¿la idea es continuar así? O si ahora mismo te llega un sello y te dice, oye, mira, quiero que saques discos conmigo, o tú mismo te buscas ese sello ya constituido. Buscar no lo voy a buscar y venir no creo que venga. Entonces la idea es seguir así. No voy a decir de este agua no beberé, pero bueno, tampoco tengo ninguna intención en... Está bien ser independiente, no hay que comerse sapos y nadie te marca el ritmo ni lo que tienes que decir. Entonces, estoy contento así. ¿Te has puesto tú alguna vez algún tipo de no sé si de censura o de tope, de límite a la hora de contar lo que quieras contar? No es que sea agresivo, ni mucho menos la letra, no, pero no me gusta, pero es fácil autocensurarse. Lo intento evitar, pero tampoco puedo prometer que lo consiga o que lo haya conseguido siempre. De hecho, la última canción que he escrito, que no está en este disco, sería ya para el siguiente, ¿no? Tuve mis dudas de tacharla, me parecía que estaba diciendo algo que me estaba metiendo en un jardín. Ya veremos en el siguiente disco si me atrevo a publicarlo o no. Pero no, intento no autocensurarme. Tal y como van las cosas en la música, pero en la sociedad en general, ese proceso de autocensura, ese proceso de... Espera, voy a tener un poquitín de precaución. De hecho, he escuchado a gente hablar de la autocensura como algo bueno para no ofender. Y me parece terrible. O sea, ofender es fundamental. O, bueno, intencionadamente o no, pero autocensurarse, terrible, me parece terrible. Por lo menos remover un poquitín por dentro, ¿no? Sí, hombre, para eso está el arte, si no... Más allá de entretener, que también está muy bien, pero tiene que tener algo más, creo yo. ¿Te imaginas dos muy grandes que acaban de morir, Jorjón, ilegales, y Robe Iniesta, extremo duro, sin ofender? Son dos buenos ejemplos, además, de esto que estamos hablando. Sin remover, sí. sin decir, oye... Tal vez yo toco esto... Jorge más políticamente incorrecto, pero dos buenos ejemplos de poca autocensura. El futuro, ¿por dónde consideras que va en cuanto a tu trayectoria musical? Decíamos que comenzaste hace prácticamente 20 años con Ulan Bator, sigues con Ciudadano Vil, segundo disco en solitario como Juaco Vil. ¿Por dónde consideras que vas a tirar en los próximos meses, en los próximos años? Hombre, a mí me gustaría que la proporción entre conciertos que doy como Juaco Vil y como Ciudadano Vil se igualase un poco, pero bueno, la realidad es que en la música en directo la gente reclama más escuchar versiones, las canciones que ya conoce y tal, entonces bueno, por pedir un deseo navideño, ¿no? Que haya más locales que oferten música de autor, pero bueno, si no, pues nada, el mercado es el que es y a seguir con lo que venga.
Hablas de salas. Al principio decías que había bastantes lugares en los que tocar en directo. No sé si quieres matizar tu afirmación. ¿Hay bastantes? ¿Conseguís bolos habitualmente? Sí, porque pasa algo, yo creo que hay mucha música ahora mismo fuera de Gijón, Oviedo, Avilés. Afortunadamente. En los pueblos pequeños hay muchos locales que, bueno, sin licencia, evidentemente, porque la música tampoco creo yo que sea o no debería de ser un delito. Si no hay denuncias no hay problema. Entonces hay muchos sitios que hacen conciertos pues todas las semanas. Y bueno, estaría bien que tuviesen una protección legal y no ante cualquier denuncia vecinal se prohíba hacer un concierto a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde, que yo creo que no debería de molestar a nadie, si es alegría, ¿no?, para el pueblo. No, claro, es que eso conlleva una posibilidad de incrementar el atractivo del local en el que estáis tocando, la posibilidad para vosotros, evidentemente, de poder exponer en directo, en público, lo que estáis trabajando, pero para el contorno en el que está ese establecimiento también es, al final, comportándonos todos cívicamente, que eso no me cabe ningún tipo de duda. Suele pasar, la gente suele ser cívica. Claro, es bueno para todos, al final, sí, ¿no? Porque esa gente tiene que comer en algún sitio, tiene que beber, tomar algo en algún sitio, todo eso conlleva, exacto, bueno, lo que siempre estamos reclamando desde este programa, ¿no? Un poco de retroalimentación, de que las cosas no queden solo en el centro grande poblado de Asturias, sino que nos vayamos a salas, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplo, la Taberna Narciso en Teberga o la Nueva Cerve en San Juan de la Arena, dos locales que hacen música en horarios absolutamente, bueno, decentes. En horarios decentes, sí. y que tienen sus problemas para hacerlo sin pagar multas o sin que te lo prohíban, ¿no? Y es una pena, la verdad. Bueno, vamos a ir finalizando. En cuanto a lo que es el disco, que hemos hablado de todo, pero prácticamente muy poco de lo que es el disco en sí, ¿mantienes una continuidad en cuanto a los temas? ¿Forman un conjunto que tendrían que estar dentro de Polémico Manual de Aterrizaje o no estar? ¿O podrían haberse quedado fuera y haber entrado otros? No, son los que están y están los que son. No es un disco conceptual, o sea, podría haberse, de hecho, Little Bonnie, que es la canción que luego escucharemos, dio una patada en la puerta y fue la última en entrar, cuando el disco ya estaba definido, o sea que no es un disco, es un disco abierto. Se quedaron algunas canciones fuera, tampoco quería hacer un disco muy largo. Y bueno, no sé, tal vez la rescate para el siguiente o no, nunca. Porque nunca se sabe. ¿Tienes hucha? Tengo un poco de hucha, sí. Y da bastante tranquilidad a la hora de escribir, decir, ay, que ya han pasado 2 años y no tengo más que 5 temas. No, tengo ahí un fondo de armario que me da tranquilidad. Bueno, pues eso también es importante a la hora de poder decir, oye, mira, estoy entre esto, no tengo que meterlo todo porque tengo de sobra. Esta tampoco es tan mala, venga, la voy a grabar. Decías tú que pegó una patada en la puerta Little Bonnie. ¿Por qué? Bueno, porque es una canción muy visceral que habla del enamoramiento y de la pasión carnal. Y bueno, y tiene un sonido noventero que me pareció que para abrir el disco era la canción perfecta. Pasó de no existir a abrir el disco. Sí, típica canción que escribes en 15 minutos y que dices, ¡buah, esto va a abrir el disco, mira tú! casi, no sé, pues 3 semanas, un mes antes de ponerme a grabar. Eso es lo bueno también de decidir tú, ¿eh? Sí. A lo mejor si tuviera que consensuar no hubiera sido tan fácil. Bueno, pues que nos sirva de presentación, porque te voy a despedir ya y vas a ser tú el que tenga la última palabra sobre lo que es el disco y sobre lo que es la canción que va a sonar ahora. Joacubil, muchísimas gracias por estar con nosotros, que gracias te vaya todo muy bien, presenta la canción
Y así despedimos en la jornada de hoy Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de este martes o todo lo que les dejen. Joaco Vil. Pues nada, antes de presentar la canción, decir que en YouTube está el videoclip del Predicador y que me sigáis en Instagram. Y nada, Little Bonnie, pues un tema con muchos aires noventeros y un pedazo solo de Javier Colero.